Hola, bienvenidos a nuestro curso. El día de hoy tenemos la ponencia con el tema criterios de inclusión, exclusión y eliminación. En esta ocasión nos acompaña el doctor Jonathan Dazaed Delgado Sánchez. Él es médico general egresado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, maestrante en gestión de la salud por la Universidad Virtual de Guanajuato, coordinador de enseñanza e investigación del Hospital General ISSSTE Aguascalientes y es docente de metodología de la investigación de la Universidad de Cuauhtémoc Plantel Aguascalientes. Dazaed, muchísimas gracias por acompañarnos y cualquier cosa que necesites, aquí estoy. Voy a apagar mi cámara. Perfecto. Bueno, como ya mencionó Alejandra, el tema son criterios de inclusión, exclusión y eliminación en los protocolos de investigación, muchachos. Como ya lo mencioné, ya me presenté, soy egresado de la universidad, ahorita tengo un puesto en el ISSSTE y actualmente doy clases de metodología de investigación y tengo experiencia en ensayos clínicos aleatorizados y pues en la redacción de protocolos y tesis. Los objetivos del estudio, perdón, los objetivos de esta presentación es definir los criterios de inclusión, eliminación y exclusión y su adecuada elaboración dentro del protocolo de investigación. Vamos a iniciar con la definición. La parte medular de los criterios es indispensable para poder identificar cuáles son las generalidades de la población y la muestra de que ustedes van a utilizar en esa investigación. Es importante porque definimos cuáles son las características clínicas y demográficas de la población para poder hacer la selección de los sujetos que van a participar o la selección de los estudios en caso de una revisión o metaanálisis para poder ejecutar tu investigación, pero también tiene el propósito clínico o de medicina basada en evidencias de tú como investigador o médico puedas leer el artículo o la tesis ya publicada y puedas tú discernir si la información es homologable para la población que a ti te interesa, con base a cómo definieron la enfermedad, a cuáles son a los sujetos que incluyeron, el grupo de edad, el sexo, para la población que tú tienes, o más específico, el paciente con el que tú te encuentras presente o con el que tú vas a estar abordando, que a final de cuentas eso es medicina basada en evidencias. De ahí viene la importancia de que tú definas adecuadamente este apartado en tu protocolo de investigación y en el artículo que vas a publicar. Este es un ejemplo muy somero de lo que ustedes van a leer en cualquier artículo publicado, que en un estudio de pacientes de diabetes tipo 2, que se incluye a todos los pacientes con este diagnóstico, se excluye a los pacientes que no cumplieron los criterios y se eliminan a los pacientes migrantes, extranjeros, muertos o que tuvieron alguna otra patología. Esa forma de texto es muy común cuando tú lo lees en un artículo, pero en un protocolo es algo demasiado extenso, sobre todo cuando hablamos de ensayos clínicos aleatorizados, que puede incluir este apartado hasta 5 o 6 hojas completas de un listado enorme que tú tienes que cumplir para poder seleccionar a los pacientes que van a participar. Entonces, los criterios de inclusión son las características particulares que tiene el sujeto para que pueda participar o ser parte del estudio que tú vas a realizar. Normalmente, incluye de forma global las características demográficas que son muy importantes, como la edad, el sexo, el grado escolar, en caso de que tú vayas a realizar alguna investigación en tu universidad con tus estudiantes de medicina, el nivel socioeconómico, el tipo de enfermedad y el estadio de enfermedad y el estado civil, que en la enfermedad y en el estadio de enfermedad, con los criterios clínicos y de laboratorio, hay que ser en serio muy explícito. ¿Por qué? Porque si te piden siempre que en enfermedad, no puedes nada más decir diabetes tipo 2, tienes que decir diabetes tipo 2 diagnosticado con los criterios de la ADA 2023 con estos puntos de corte. Y hay que especificar cuáles son los puntos de corte o las opciones en las que puedes realizar el diagnóstico con hemoglobina glucosilada, con una curva de tolerancia de glucosa o con una glucosa autorizada, con esos diagnósticos clínicos, qué tipo de laboratorios que tener y desde qué punto de corte tienen que tenerlo. Hay que mencionar la bibliografía, mencionar las tablas y mencionar explícitamente esos criterios. ¿Por qué? Por dos puntos importantes. Este protocolo va a ser evaluado por COFEPRIS, FDA, en el caso de un ensayo clínico, o va a ser evaluado por otro investigador o un comité de investigación ética antes de ser ejecutado. Y tienen que ver la forma en la que tú vas a definir a quiénes vas a incluir
Y con base en eso, si no eres explícito y no eres claro cómo vas a incluir a tus pacientes, puede que tu protocolo nunca vea la luz y nunca sea ejecutado porque un comité de ética hospitalaria o un comité de investigación hospitalaria te diga, ¿sabes qué? Se rechaza porque no eres, él está siendo ambiguo el cómo vas a diagnosticar o cuáles van a ser los criterios de laboratorio, o FDA o COFEPRIS te diga en tu ensayo clínico aleatorizado de que el protocolo, ellos exactamente van a buscar cómo van a asegurarse de que su población vaya a ser estudiada con seguridad, y si ven que hay algunos agujeros, va a ser de dónde se van a agarrar para rechazar tu protocolo y retarde más el proceso de investigación. Y créanme, muchachos, COFEPRIS y FDA, si te tardas un paso, puede ser a lo mejor un paso que te tarde un año más para que tu protocolo pueda ser ejecutable en la parte de las farmacéuticas. También algo muy medular en los criterios de inclusión, cuando hablas ya con sujetos humanos, es de que haya un consentimiento informado o un asentimiento en el caso de los niños, que ese es un tema muy aparte, pero que tiene que ver explícito de que el tutor legal firmó en el caso de los menores de edad, o que el sujeto firmó y que fue claro, y que ahí entra de que si se abordó en su idioma, de que si a lo mejor es un paciente con alguna otra enfermedad que pueda afectar el que sí pueda aceptar o no, que sus tutores y que esa persona entiendan claro y que quede asentado y que firmaron el consentimiento informado y que se les explicó el protocolo con todo el detalle para que ellos acepten y que puedan participar en nuestro estudio. Cuando se trata en un estudio de revisión, en una revisión sistemática o en un metaanálisis, también hay criterios de inclusión, que en este caso incluye el tipo de artículo de diseño, el idioma, la fecha de publicación, si ese estudio se encuentra disponible, eso que puedas descargarlo de forma gratuita o que puedas acceder a ese artículo, el país de origen o las mismas características o criterios de inclusión y exclusión del que te habla el estudio, que sean estudios en pacientes menores de edad, en mujeres que están embarazadas, en pacientes mayores de 65 años. A eso es importante lo que ustedes pueden visualizar, por ejemplo, en PubMed, en el lado izquierdo de la pantalla, que vienen todos los filtros. Esos son los criterios de inclusión y eliminación que tú puedes incluir y que tú también tienes que tener claro en este tipo de estudios. Después de los criterios de inclusión, tenemos los criterios de exclusión, que son todas las consecuencias o características que hacen no elegible al estudio. Para el momento, quiero que ustedes entiendan que los criterios de eliminación, de inclusión y los criterios de exclusión, son las red flags, en este caso los criterios de exclusión, y las green flags, los criterios de inclusión, antes de participar en el estudio. Lo que ustedes quieren ver y no quieren tener antes de que ingresen con ustedes a la investigación. Por ende, los criterios de exclusión son todas esas características que tú no quieres dejar pasar en tu investigación, que puede ser también grupo de edad, etnia, comorbilidades, que sí tengan criterio de diabetes o alguna enfermedad que te interesa, pero que está descontrolada, que es muy común, por ejemplo, cuando se estudia pacientes con comorbilidades metabólicas, siempre se incluye TSH por alguna razón, y si la TSH está arriba de 10, es un paciente que no puede entrar, o que no tenga los diagnósticos claros, y que al momento de que tú lo estudias, le haces tus laboratorios y te das cuenta que a lo mejor tiene hipotiroidismo y que nunca le diagnosticaron hipotiroidismo, entonces tú no lo puedes dejar ingresar. Así que y pacientes embarazadas tampoco pueden ingresar normalmente al estudio que tenga alguna comorbilidad o alguna afección en laboratorio no diagnosticada y no tratada, que tú no vas a tratar porque no es el propósito de tu investigación y por ende no lo vas a poder dejar entrar. Tienes que tener pacientes enfermas, a lo mejor que sí estén descontroladas o controladas de la patología que te interesa, pero pueden ser variables de confusión en tu investigación, dejar entrar pacientes que tengan falla renal, que estén tomando el mismo medicamento que a ti te interesa. Eso es un red flag, como de si tú ya estás tomando el mismo medicamento, yo no te puedo dar el mismo medicamento que tiene otro nombre o que se está investigando para esto, por ende yo no te puedo dejar tomar. Que normalmente aquí como brevario se pide que los pacientes no estén tomando un medicamento similar 3 meses antes, y que también si participaran ya en un caso de ensayos clínicos aleatorizados, que tengan 3 meses previos sin haber participado en un estudio o sin haber tomado el medicamento del estudio previo. ¿Por qué? Pues no sé, es muy común, hay gente que se dedica a irse de estudio y estudio porque pues tienen alguna ganancia o remuneración económica, y hay que tener cuidado con ese tipo de personas o con ese tipo de situaciones. Por ende, también los criterios de exclusión son importantes, pero no se trata de hablar de lo contrario
no se trata de hablar de lo contrario de lo que tú abordas en el criterio de inclusión. Ese es un error muy común. Por ejemplo, si en tu criterio de inclusión hablas de mujeres, que redactes en tu criterio de exclusión hombres, niños, adultos, mayores de 18, menores de 18, pacientes con diabetes tipo 2, pacientes de diabetes tipo 2, sin diabetes tipo 2. No se trata de llevar la contra. Y justamente redactar lo contrario de lo que tú escribiste en tus criterios de inclusión es un error grave y es un error muy común y hay que tratar de evitarlo. Tienes en tus pacientes con tipo 2, diabetes tipo 2, en tu criterio de inclusión, y a lo mejor te interesa que sean pacientes que no tengan alguna otra comorbilidad como hipertensión, que no estén fumando, pero son cosas totalmente distintas a la que ya redactaste previamente. Y es algo que ustedes se tienen que fijar para no caer en este vicio de la redacción en un protocolo de investigación, porque se nota, se ve y es un motivo de rechazo del protocolo. Después, o ya después de que tú ya tuviste tus criterios de inclusión y de tus criterios de exclusión, ya los pacientes entran. Y ahí tenemos otros criterios de seguridad que se llaman criterios de eliminación. Los criterios de eliminación ya son durante la investigación y son señales o son todos aquellos criterios por los que los pacientes van a ser eliminados del estudio. Puede ser por muerte, que el paciente haya abandonado el estudio, que haya decidido, ¿sabes qué? Yo ya no quiero participar, que se hayan dejado de tomar el medicamento, que estén tomando el mismo medicamento, que hayan alterado la dosis del medicamento sin abordaje o eventos adversos. Existe algo en la investigación clínica que se llama evento adverso severo, que son todas las situaciones, independientemente por qué, que se encuentran relacionadas o no relacionadas con el medicamento que tú estudias, pero que pasan después de que el sujeto está en tu investigación. Y hay eventos adversos que pueden ser como una gripe, y pues a todos nos da gripe y no pasa nada, pero a lo mejor de que le haya dado una falla renal aguda, una lesión renal, una lesión hepática asociada al medicamento, que se le esté elevando la CPK, que presente alguna otra comorbilidad, o incluso que se haya embarazado el paciente y por ende ya no pueda participar, que sea riesgoso para el paciente. Siempre que sea riesgoso para el paciente, es cuando tú tienes que eliminarlo del estudio, controlarlo y ya no lo puedes reingresar. O que sea una situación que afecte a la integridad del estudio, porque hay algunos datos que se encuentran elevados que no sea a propósito de la investigación y por ende, por seguridad de ambas situaciones, pero siempre por seguridad del paciente, mejor retires al sujeto de la investigación. Esto pasa en los estudios que son en humanos, también puede pasar en los estudios que pasan en animales y en aquellos estudios de eliminación que tengas, es que sea una revisión o metaanálisis, normalmente ahí el criterio de eliminación va a ser que, que a lo mejor después de leer el artículo no cumple con los criterios de calidad y por ende no lo vas a utilizar. Eso puede ser un criterio de eliminación cuando hablas de literatura. Pero en ese tipo de investigaciones transversales, longitudinales, y en la revisión de la literatura para hacer un análisis profundo, siempre van a existir los criterios de eliminación para poder disminuir el riesgo de sesgo en tu investigación. Por eso es muy común que tomen en cuenta lesión renal, hepática, embarazo y algunos valores de seguridad que siempre se encuentran en los estudios, como CPK, tasa de filtrado glomerular, van a ser datos de alarma y de vigilancia donde durante toda la investigación para saber si va a encontrarse todavía con ustedes o no ese sujeto. Y puede haber fallas de selección, muchachos, fallas antes o durante de la selección que nosotros conocemos como screen failure, que tú tienes al paciente, desea participar en tu investigación, pero justamente pasa que ni siquiera cumple con el diagnóstico que te interesa o que sí cumple con el diagnóstico que te interesa, lo vas a volver a estudiar para ver si lo ingresas y ahí cumples, ves que tiene datos de alarma de laboratorio o clínicos que te dicen, este paciente ya pasó el primer filtro, va a pasar el siguiente, que normalmente es visita 0, visita 1, que espero que eso lo estén viendo en la parte cuando vean ensayo clínico aleatorizado, siempre hay una visita 0 y una visita de screening, que ya es cuando el paciente va a entrar o va a ser ingresado aleatorizado, que tú das cuenta que el paciente no puede ser sujeto de investigación y que lo tienes que rechazar. Y es muy importante siempre en la investigación reportar esa tasa de screen failure que tuviste, que de 100 pacientes, 25 no pudieron entrar y reportar ese 25% que no pudieron entrar. Normalmente en estos diagramas de flujo que ustedes van a ver
en una buena investigación, en un ensayo clínico o en un metaanálisis, siempre una buena green flag de la investigación, de la publicación, es que ustedes vean disponible este diagrama de flujo para que vean cuántos pacientes entraron, cuántos pacientes se incluyeron, cuántos se eliminaron y cuántos fueron excluidos y cuántos de esos fueron screen failure. Y que te dé el porcentaje y mucho mejor si te dan de razones porque fueron eliminados. Y esos son normas de calidad, consort o de la lista de cotejo que ustedes utilicen para una buena práctica clínica en tu protocolo de investigación. Resumiendo lo que acabamos de ver, entonces los criterios de inclusión son aquellos que tú vas a dejar entrar, criterios de eliminación de exclusión son aquellos que no vas a permitir que entren, y los criterios de eliminación son aquellos que ya entraron, pero que tienen que salir por seguridad del paciente o del estudio. Para que les quede más claro, aquí tenemos una línea de tiempo, tenemos a los pacientes que tú vas a incluir en el estudio, y ves aquellos que cumplen las banderas verdes son los criterios de inclusión, son aquellos que sí cumplen esos criterios, y aquellos con la bandera roja que son tus criterios de exclusión, que no vas a ni siquiera meter en el estudio y permites que entren aquellos que sí cumplieron. Y ya durante el estudio tenemos estas alarmas o estos eventos adversos, situaciones que se hayan embarazado, que se hayan muerto, que se hayan hospitalizado y que hayan cambiado el medicamento durante la hospitalización, y estos sujetos van a ser borrados y te vas a quedar con aquellos que nunca tuvieron una señal de abandono, criterio de eliminación, y que sí cumplieron siempre los criterios de inclusión y que iniciaron y acabaron el estudio. Por eso es muy común que ustedes vean en la investigación publicada que iniciaron con 2,000 pacientes, pero al final se quedaron nada más con 1,200, y que de esos 1,200, 300 abandonaron el estudio en algún momento y se quedaron nada más con 800 pacientes al final. Es por esta cadena de sucesos a lo largo de la línea del tiempo en la investigación que ustedes se proponen, y hay que recordarlo siempre y tratar de visualizarlo. Entonces, para poder hablar de los problemas, hay que tratar de no abusar de los criterios de inclusión y exclusión, sobre todo por la parte de repetirlos, para que no pase como el meme de Spider-Man, de que estás hablando justamente de lo mismo y que sea una ambigüedad o un pleonasmo en el momento de que tú estás redactando. Como el ejemplo que se encuentra aquí en criterios de inclusión: paciente con neumonía adquirida en la comunidad, hospitalizados en el servicio de medicina interna, pacientes con 18 años o más, y pacientes que son ingresados durante los meses de enero de junio del 2020. Y los criterios de exclusión es paciente con neumonía adquirida en la comunidad, hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos, pacientes menores de 18 años y pacientes que fueron ingresados después de junio. Si se fijan, es exactamente lo mismo, redactado de forma distinta, pero al final de cuentas nos lleva al mismo tipo de paciente. No me está aportando nada más. A lo mejor ahí podría ser paciente que sí se ingresó a medicina interna, pero que tiene alguna otra comorbilidad, que no cumple con los criterios de neumonía aquí a la comunidad, que a lo mejor está por un infarto o o EPOC o alguna otra patología que me pueda ayudar, bueno, más bien que pueda confundir mi variable de interés o mi variable independiente o dependiente de mi estudio. Para eso me sirven a final de cuentas redactar los criterios de exclusión de forma adecuada. Y esto que está redactado en el ejemplo es justamente lo que ustedes no tienen que hacer en la investigación. Otro detalle muy importante: ya hablamos de que hay screen failure, que hay criterios de exclusión y eliminación, y también es importante que ustedes, sobre todo en los ensayos clínicos aleatorizados, se propongan estrategias de reemplazo en los pacientes si son aplicables, y si no son aplicables, no mencionen. ¿Sabes qué? Yo me quedo con estos pacientes y no pasa nada. No me voy a tratar de analizar por intención de tratar, que eso lo tienen que ver en la parte de estadística, pero a lo mejor en algunas investigaciones amplían, a lo mejor se proponían al inicio abordar 50 pacientes a lo largo del país, que a lo mejor se les hace poco, pero es muy común en algunos tipos de investigaciones o ensayos clínicos, nada más que a México le toquen 50 pacientes, y esos 50 pacientes hay que dividirlos en 3 estados. Y te dan 6 meses para poder cumplir la selección de los pacientes, y después de lo que pasan esos 6 meses, pues nada más tienes 30. Ahí es decisión del investigador principal o de la farmacéutica o del encargado de la investigación saber si va a ampliar el periodo de inclusión o de la selección de los pacientes, o si se va a quedar con esos 30 pacientes, que normalmente, chicos, siempre va a pasar de que si no cumplen con la meta, lo amplían un poquito más, y si nunca cumplen con la meta, el protocolo se ha cancelado. El que ustedes
decidan si no cumplo con los 50, mejor me voy a echar para atrás, o si me voy a dar tiempo para recolectar más pacientes. Son unas estrategias de reemplazo de pacientes que ustedes tienen que redactar siempre su protocolo, porque si no lo redactan, entonces ustedes van a ponerse la soga al cuello y ustedes se van a limitar mucho. Mientras más estrategias de reemplazo ustedes piensen en lo peor que pueda llegar a pasar y cómo lo pueden solucionar antes de iniciar el estudio, son las herramientas que ustedes les va a permitir, ya una vez que estén en la investigación y que ya haya sido aprobada por COFEPRIS, poder abusar de eso, de sabes que yo me quedé con 30, pero yo ya redacté mi protocolo que me voy a dar 6 meses más, así que voy a ponerme a trabajar más para que en esos siguientes 6 meses cumpla la meta de muestra que yo me propuse al inicio. Y si no lo hacen, COFEPRIS, FDA o el Comité de Ética e Investigación que los esté observando, va a terminar dar para atrás o cancelar el protocolo, o incluso la misma farmacéutica va a pensar, sabes que ya estoy gastando mucho, no lo pensamos desde el inicio, así que el protocolo mejor ni siquiera inicia, me sale más barato no seguirle y pierdo menos tiempo y continúo con el mismo protocolo, que muchachos es algo que realmente al día de hoy ustedes están sentados, pero muchos protocolos nunca van a ver la luz del sol justamente por este pequeño error. Este es un ejemplo de cómo pueden estar redactados adecuadamente los criterios de inclusión y exclusión. Tenemos adultos mayores de 50 años que tienen EPOC diagnosticado en el último año, con el valor de espirometría, ahí te marca con F1 FBC menor a 0.7, que sean mayores fumadores de 10, que sean fumadores comunes o recurrentes con más de 10 paquetes al año y que tengan una enfermedad estable. Ahí habla de los criterios demográficos del paciente, el cómo van a definir o desde cuándo van a definir la patología, con un criterio clínico bien definido, con un criterio bioquímico bien, clínico de imagen del laboratorio, bueno, no sabía dónde, de estudio de gabinete de la espirometría, y que pues no esté descontrolado y nada más falta definir bajo qué criterios de no exacerbación van a hablar de eso. Y en los criterios de exclusión, ahí hablan justamente de otras patologías que pueden llegar a afectar la variable que a ti te interesa, que puede ser que tengan apnea, otra patología restrictiva, a lo mejor que tengan alguna otra patología genética que haga que el tórax se restrinja por sí solo, como Duchenne, o que tenga escoliosis o alguna otra patología del tórax, o que tenga alguna condición que limite el estudio o que se rehúse a firmar el consentimiento informado. Así que aquí, si se fijan en los criterios de inclusión, no hablan del consentimiento informado, pero lo mencionan en los criterios de exclusión y se complementan. No están hablando de lo mismo, son un complemento para poder definir y reafinar aquellos pacientes que van a entrar en su investigación. Otros errores ya los mencionamos, que repitan siempre la misma variable, que no esté respondiendo adecuadamente la pregunta de investigación que ustedes se proponen, o que no te ayude a tener una adecuada validez externa o interna de la investigación. Eso es muy común. Así que yo lo que les recomiendo para que ustedes redacten adecuadamente sus criterios de inclusión y exclusión es que redacten listas o en tablas. En texto es fácil, a lo mejor les ayuda a tiempo, pero no les ayuda a visualizar de forma comparativa que están redactando en una cosa y con la otra. Y si ustedes lo redactan en lista, es más sencillo que ustedes tengan esta lluvia de ideas y que al final puedan poder tener un doble chequeo para poder comparar qué redactaron en cada columna o en cada listado y ver qué se está repitiendo y qué se puede mejorar, y que siempre mencionen rangos de laboratorio, puntajes de escala y cuáles van a utilizar, dónde las pueden utilizar y si están disponibles o no. Si ustedes son muy específicos con lo que ustedes quieren y con lo que no quieren, van a poder redactar adecuadamente este apartado de investigación y su protocolo va a estar muy bien hasta este punto. No sé lo demás, pero si lo hacen bien hasta este punto va a quedar muy bien. Y esto les va a permitir, sobre todo, no solamente que su protocolo esté bien, sino véanlo también siempre pensando en la seguridad, cuando hablamos de estudios humanos o en estudios animales, de la seguridad del sujeto del estudio, porque no se trata siempre de que el estudio esté bien, sino de que los pacientes que van a participar se están animando, están confiando en ustedes y ustedes tienen que agradecer esa confianza y también de los animalitos para que no les pase nada. Bueno, siempre puede llegar a pasar algo, pero el que ustedes sean exactos con esto, va a ayudar a que tenga una mejor seguridad su paciente y su sujeto de estudio. De que sí, si bien existe la posibilidad de que tenga un evento adverso asociado con el medicamento, disminuya la probabilidad de que sea porque tú no le
no filtraste adecuadamente a un paciente y que tengas un paciente que tenga falla, que ya tenga las transaminasas elevadas, que tenga CPK elevado, que tenga la creatinina elevada y que te hable de que ese paciente va a estar descontrolado, que tenga TSH elevada y que le va a dar una tormenta de citoquinas y de que tú le des el medicamento y que de la nada le esté dando rhabdomiólisis o le esté, ya tenga el riñón todo echado a perder o que ya el hígado también ya esté en las últimas porque tú no te aseguraste de que el medicamento no le vaya a afectar más de lo que le puede llegar a afectar y que sea mayor el riesgo al beneficio. Siempre pensando en el bienestar del paciente y que lo que le vas a ayudar o lo que le vas a proporcionar sea un beneficio y no un daño. Esa es la importancia ética, bioética, de lo que van a ustedes redactar en el protocolo de investigación. Y si no lo hacen, se están exponiendo a ellos, se están exponiendo a ustedes y no creo que se quieran exponer a Cofepris, a CONAMED, por no haber garantizado la seguridad del paciente y tú meterte en un problema. Así que tomen en cuenta mucho esto, muchachos, para que lo puedan realizar y lo puedan incluir sin ningún problema en la investigación que ustedes vayan a poder hacer. Ahí se encuentran las fuentes de información. Ese es mi mensaje principal con los criterios de inclusión y exclusión y eliminación, de que se trata de seguridad, al final de cuentas, seguridad del paciente, garantizar al paciente y cuando no estamos hablando de pacientes, pues de que la información que utilice sea la mejor y poder brindar puntos de buena práctica clínica que te sirvan a ustedes y que puedan aportar algo adecuadamente al acervo científico y a ustedes como médicos, como yo como médico, cuando yo leo algo, que pueda servir o no para mi paciente y si no está redactado adecuadamente es un buen punto de partida para que lo que ustedes están leyendo no lo utilicen y no vayan a afectar tampoco a nadie, ¿vale? Y pues por el momento, muchas gracias por su atención. Es muy breve la clase. Les dejo mis datos ahí en caso de que tengan alguna duda. Alejandra tiene la presentación, por si llegara a requerirla, se la pueden pasar. Y mi número de teléfono, no me marquen, mándenme un WhatsApp y les contesto cualquier duda que lleguen a tener o cualquier cosa que pueda requerir y que yo les pueda apoyar. Les agradezco mucho por su atención y gracias por el espacio. Y pues ya.